Y son las 7 en punto aquí en el estudio de radio. Comienza un día nuevo. Hoy es el lunes, el 25 de abril. Afuera hace poco frío aquí en Utrecht, pero aquí en el estudio tenemos una temperatura muy agradable. Vamos a empezar con otra nueva edición de una nueva semana con el Señor. Sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia, por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado, y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo.
llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Eres débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti. Señor, te quiero dar las gracias por la oportunidad que tenemos hoy para hacer esta transmisión completamente dedicado a tu gloria, a tu honor. Que esta transmisión sea conforme a aquello que te agradas. Y te agradecemos por una nueva semana, por un nuevo día, en la cual tú nos vas a bendecir, en la cual tú nos vas a guiar. Que esta nueva semana podemos de nuevo confiar que tú estarás ahí para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tanto cariño. Gracias por tu amor. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos
Tremenda canción, ¿qué pide Dios de mí? Y la próxima canción la quiero dedicar con deseo de bendiciones y mucho cariño. La quiero dedicar a Edlin y Sidney La Cruz. También a Ivan Felida, Greta Sánchez, Rosel Stein, a la familia Albertes, especialmente para Irvin y Ruli y también para Orlando Ubía, quienes nos están sintonizando en este momento. Para ustedes tengo la próxima canción. Fortalecernos, Señor.
levantas. Él me levantará, dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. De su mano me sostendrá. Él me levantará. Me levanta. Oh sí, Señor. Así es el Señor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz, un día feliz para ti, un día feliz para mí, cuando llegaste al mundo, haciéndonos sonreír, cumpleaños feliz. Y esta semana tenemos algunos cumpleañeras y cumpleañeros. Brenuska Cecilia estaba de cumpleaños. Igual que Irvin Albertus también estaba de cumpleaños. Diane en Bonaire hoy está celebrando su cumpleaños. Y mañana es el cumpleaños de Gladys Koch. Les deseo muchas felicidades, que Dios les bendiga con muchísimos años más de bendición y que Dios les siga bendiciendo. Y quiero hacer uso de la oportunidad también para dar mis felicidades a la familia Solellana, a mi hermano Cedric, mi hermana Geralda y muy especialmente a Isha. Ellos están en este momento con un bebé recién nacido. Se me olvidó el nombre, pero para ustedes también muchas felicidades y que el Señor toca sus vidas y que su Espíritu Santo les acompaña, bendiciéndoles los años que están por delante. Y para ustedes tengo la próxima canción. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez.
seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y esta noche quiero orar también para los que están en necesidad, para los que están enfermos, que tienen cualquier otra preocupaciones, dolor, lo que sea. Quiero orar por ellos. Y la escritura dice que cuando oramos, aunque sea en un cuartico donde no hay nadie, Dios oirá tu petición. Y por eso esta noche, Señor, me presento ante tu trono sagrado, tu trono de victoria. Me presento con fe y confianza que esta noche tú vas a escuchar a nuestras peticiones y que vas a hacer una obra maravillosa en las vidas de las personas que voy a mencionar, pero también en las vidas de las personas que no he mencionado, pero que sí está escuchando, que está orando conmigo y que están haciendo sus peticiones ante tu trono. Y con confianza esta noche, Señor, me presento y primeramente te quiero pedir tu misericordia,
quiero pedirte tu perdón para nosotros, para el mundo, para las naciones, porque nosotros nos hemos desviado y nos hemos alejado de ti. Por eso te pido perdón para el mundo, para la humanidad. Y esta noche muy especialmente quiero llevar a unas personas ante tu trono. Quiero llevar a mi suegra Ivy Richards ante tu trono. Mi suegro Amirko Benklar. Quiero llevar a Mamalí ante tu trono. Quiero llevar para sanación y quiero llevar también a Patricia Iglesias. Oh Señor, que vayas que obras en su vida, Señor. Que hagas una obra maravillosa, una obra sobrenatural en su vida. Te pido, Señor, tu misericordia para la señora Damasco y que tu espíritu entre en su vida para hacer una obra sobrenatural. Te pido sanación para Ruli, fuerza para la familia de Irving. Y Señor, te traigo también a Isha ante tu trono. Que tu espíritu la vaya a tocar. Que sus ángeles caminan con ella, protegiéndola. Y que tu bendición baja sobre su vida. Hay tantas personas más por quien quiero orar, pero por motivo de tiempo no lo puedo hacer. Lo voy a hacer en otro momento. Pero tú, Señor, tú sabes quiénes son. Tú conoces cada corazón, cada necesidad. Tú la conoces. Y te pido, Señor, tu misericordia para todos ellos. Y que cada uno sea tocado esta noche y que proclaman que tú eres el único Dios. El Dios vivo, el Dios misericordioso, el Dios de amor, el Dios de sanación. Amén y amén.
sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bella canción, Bautízame, Señor. Y la próxima canción la quiero dedicar a Gladys Koch, Gladys Carrasco. La quiero dedicar también a Adorable y Rosita Salas, la familia Dehon, Natalia, Francisco, Merly y su casa, y también a la familia Santiago en Almira. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos,
tremenda canción. Despierta, Cristo viene. Y los que no están despiertos, un día, un momento, van a ver que los otros desaparecieron. Porque Cristo llegó y llevó a su pueblo. La próxima canción la quiero dedicar con mucho cariño y palabras de bendiciones para especialmente Eric y Mirla Soleyana. Servimos un Dios de los vivos. Servimos un Dios de milagros y de sanación. No olvide esto. Dios es un Dios de milagros y de sanación. Especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Delante de tu trono queremos permanecer y nunca apartarnos, Señor, de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Oh Señor, yo quiero estar delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Oh, y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Delante de su trono. Y la próxima canción la quiero dedicar con mucho cariño y palabras de bendiciones a Shelando Melan en Bonaire y también a Romanda Molina. La quiero dedicar también a Armando Rincón y Jesse Perota. Que Dios siga bendiciendo a Shelando y también que Dios protege a Jesse y Armando, especialmente en esos días, los últimos días del embarazo. Estoy convencido, tengo la convicción que todo va bien en el nombre de Cristo. Y para ustedes tengo la próxima canción.
manos quiero entregar mi vida. Entrega total de alma y corazón. Tu llamada, ángelo, contestar. En tus manos, Señor, en tus manos yo me entregaré. En silencio llegaste a invitarme. Ven conmigo y entrégate a mí. Era terco, no quise escucharte. Tu incansable amor al fin me convenció. Estoy aquí siguiendo tu presencia. Haz lo que quieras, yo soy tu servidor. No me asusta presente ni futuro. En tus manos tranquilo estaré. En tus manos quiero entregar mi vida. Entrega total de alma y corazón. Tu llamada, ángelo, contestar. En tus manos, Señor, en tus manos yo me entregaré. Yo soy un joven y tengo vida plena. La vanidad mundana me cegó, pero cambiaste mi vida por completo. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Estoy aquí siguiendo tu presencia. Haz lo que quieras, yo soy tu servidor. No me asusta presente ni futuro. En tus manos tranquilo estaré. Qué tremenda canción, aleluya. La próxima canción la voy a dedicar enviando bendiciones a mi suegra Ivy Richards, mi suegro Papa Winkler y la familia Richards completa aquí en Holanda, para Juni y su casa, para Fernando y su casa, para Shareska, Cheo, y también la familia Richards en Bonaire, para Ronchi, Magali, Diane, que está de cumpleaños, y también hay Dairina, Dairona y demás. La familia Richards completa en Holanda y en Bonaire. La quiero dedicar también a Ludvina Marchena, Natalie Mercer y Judith Reina. Y les quiero pedir, es la canción que va a venir. Cuando escuches la canción, para que cierra tus ojos, alza tus manos, diciendo: Señor, tú eres bueno. A pesar de cualquier circunstancia, Señor, tú eres bueno. Tú me escuchas y no me olvidas.
Vamos a hacerlo juntos cuando vamos a escuchar esta canción. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba.
Una tremenda canción, alaba a Dios. A veces las circunstancias no están tan favorables y parece que no hay una salida, pero siempre, a pesar de las circunstancias, debemos ser agradecidos a Dios. Tenemos que alabar al Señor porque Él está trabajando, aunque no lo podemos ver. Porque, ¿sabes? Cada día hay un milagro. Porque cada día Él nos da el aire para respirar. Él nos da vida. Él nos da de comer. A pesar de las circunstancias, tenemos esos milagros. Y estoy seguro que hay más. Pero estos dos milagros, tenemos vida, tenemos de comer, son los más grandes milagros que uno puede tener. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es todopoderoso. Para ustedes, todopoderoso. The Trinity. De mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una nueva semana con el Señor.
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes a todos los hermanos, que Dios les bendiga. Yo soy el pastor Antonio Herrera de la Iglesia Evangélica La Puerta en la ciudad de Campen. Ok, en este día quiero transmitirles un mensaje y deseo de todo corazón que les pueda servir, que les pueda hablar a su corazón, a su convicción. Y quiero pedirte precisamente que tenga tu Biblia abierta en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. Amén. Quiero dar una pequeña introducción a este mensaje que dice: el psicólogo y consultor Jack Gibb dijo que la confianza es el resultado de un riesgo que vale la pena correr. Oiga lo que dice este especialista psicólogo consultor Jack Gibb. La confianza es el resultado de un riesgo que vale la pena correr. En esto podemos ver una descripción maravillosa de lo que significa la confianza. Cuando otros confían en nosotros, ellos realmente corren un gran riesgo. No obstante, cada vez que la gente confía en nosotros sin ser defraudados, entonces se reduce el riesgo y se edifica la relación en cuestión. Amén. Hay una buena pregunta que nos podemos hacer aquí, que es: ¿será que tu palabra es confiable? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Será que nuestra palabra es confiable? Vamos a leer en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. En el libro de Ruth, capítulo 3, 18 dice: entonces Noemi dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vemos aquí dos mujeres de confianza, especialmente Ruth, la nuera de Noemi, gran ejemplo para todos nosotros los cristianos. La vida, el testimonio de Ruth, una mujer que era moabita, que no pertenecía al pueblo de Dios, pero por la decisión que tomó de hacer del pueblo de Noemi su suegra, su pueblo, y de hacer del Dios de Noemi su Dios, esta mujer demostró ser una persona de palabra y de confianza, porque así lo hizo. Y nos habla aquí sobre Boaz. Este texto nos habla sobre Boaz, que sería el futuro esposo de Ruth. Este hombre quería casarse con Ruth porque él vio en ella una actitud correcta. Él vio en ella una mujer de confianza, una mujer de palabra. Hermanos, si deseamos ser cada vez más dignos de confianza y mejorar nuestras relaciones, entonces no nos olvidemos de estos 3 puntos que yo les voy a transmitir. Quiero hablar hoy sobre el factor confianza. Ese es el nombre de mi mensaje. El primer punto que quiero hablar sobre la confianza comienza con nosotros mismos o contigo mismo. Vamos a leer en Génesis capítulo 20, 11, 12. En Génesis capítulo 20, 11, 12 dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ok, aleluya. Es importante recordar que las medias verdades de un cristiano demuestran
la falta de confianza en Dios. Y este texto aquí de Génesis nos está hablando del hombre que llama la Biblia el padre de la fe. Abraham es el padre, llamado el padre de la fe. Es un nombre que normalmente es un hombre era de confianza, de palabra. Él era confiable, él tenía una relación personal con Dios, él hablaba con Dios directamente. Pero se encontró en una situación un poco embarazosa, que en la época cuando usted llegaba a un país como Egipto y tenía una mujer muy bonita, el faraón o el rey de ese lugar podía perfectamente mandar a cortarle la cabeza para quedarse con esa mujer y así unirla a su harén de mujeres. Entonces él tuvo temor. El pensamiento lo hizo perder la perspectiva de su relación con Dios y dijo, yo voy a decir, no voy a decir que eres mi esposa, vas a decir que eres mi media hermana. Es verdad que era la media hermana, pero en realidad primero era su esposa. No sabemos por qué Abraham pensó erróneamente que Abimelech, el rey, era un hombre malo. Por esa razón tomó la decisión de contarle, una media verdad. Según esta historia bíblica, Abraham pensó que era más apropiado engañar a Abimelech en lugar de confiar que Dios podría trabajar en la vida del rey. Pero él se desesperó y empezó a buscar una solución por sus propios medios y terminó diciendo una media verdad. Entonces eso debilita nuestro carácter. Por eso, iglesia o hermanos, no alimentemos la idea de que Dios no puede trabajar en situaciones difíciles. Porque el confiar en Dios comienza con nosotros mismos. El confiar en Dios comienza con ti mismo. No podemos hablar de confianza si nosotros no confiamos en Dios. A veces sucede que no podemos comprender la situación completamente, pero si confiamos en Dios, entonces Él podrá intervenir cuando menos lo pensamos y de la mejor manera, o como nosotros menos pensamos. Alguien dijo, todo en la vida se relaciona con el principio del espejo, que nos enseña que primero tenemos que examinarnos nosotros mismos para luego saber si podemos ser confiables o no. Espero que entendamos eso. Es muy importante. Antes de preguntar si alguien es confiable o no, es importante que tú te hagas una pregunta. ¿Eres tú mismo confiable o no? La confianza comienza con nosotros mismos. La confianza comienza contigo mismo. Es muy importante tener en cuenta eso. Quiero hablar de un segundo punto. Quiero hablar de la confianza no se divide. Hay personas que quieren dividir la confianza. Dice, yo soy confiable en esta área, pero en la otra no. Y eso no es factible. Alguien dijo que una de las realidades de la vida es que si una persona no es confiable en todo el sentido de la palabra, entonces no es confiable en ningún asunto. Yo como pastor he aprendido que cuando una persona te habla y no te mira la cara, no es confiable tampoco. O cuando tú hablas con alguien y ese alguien no te mira a los ojos, esa persona no es digna de confianza. Hay algo escondido, hay algo que no es coherente en esa persona. Lamentablemente muchas personas hoy en día intentan dividir sus vidas en partes. Estas personas piensan que pueden tener varios grados de sinceridad. Ellos piensan que pueden negociar con sus valores de tal manera o de tal forma que no se les afecte el resto de su vida. Pero ni el carácter, o tal vez no piensan que les va ¿cómo se dice?, afectar la confianza en sus vidas. Hermanos, las medias verdades no favorecen el factor confianza en nuestras vidas. O somos confiables o no lo somos. La confianza no se puede dividir en partes. Vamos a leer en Job capítulo 1, versículo 1. En Job capítulo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Hermanos, cuando leemos sobre las calamidades y sufrimientos en el libro de Job, debemos recordar que vivimos en un mundo caído, en donde el buen comportamiento no siempre es recompensado y el mal comportamiento no siempre es castigado. Cuando vemos progresar a un bandido o sufrir a un niño, entonces pensamos que eso no es justo, y a lo mejor tengamos razón. Pero no hay que olvidar que el pecado ha distorsionado la justicia. El pecado ha distorsionado la justicia y está justificando las obras de este mundo cada día. Hermanos, Job nunca dividió su confianza en Dios. Él fue sincero en medio de las dificultades, hermano. Job pasó momentos muy difíciles, pero nunca pecó con su boca, dice la palabra de Dios. A través de su vida podemos ver que su fe en Dios fue justificada y recompensada. Cuando nuestras situaciones, hermanos, parecen que no tienen esperanza alguna, nuestra fe basada en las recompensas o en la prosperidad es una fe sin ningún fundamento. Porque la fe debe ser construida en la confianza de que todo mejorará. Amén. La fe debe ser construida en la confianza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Vamos a leer en 1 Samuel 14:4. En 1 Samuel 14:4 dice: dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hermanos y hermanas, ¿ustedes ya se sintieron cercados por el enemigo o han enfrentado terribles opresiones en un momento? Es una buena pregunta. No olvidemos que Dios nunca se intimida con el tamaño del desafío o del problema que nos está acechando. Dice, con Dios siempre hay recursos para resistir las opresiones y poder vencer la batalla. A veces perdemos batallas, es verdad. A veces perdemos batallas en el área personal, en el área laboral, en muchas otras áreas se pueden perder batallas, pero te quiero recordar una cosa. Como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, nosotros podemos perder batallas, pero tenemos ganada la guerra. Amén. Porque Cristo venció en la cruz, nosotros somos más que vencedores también. La verdad es que nosotros no podemos adoptar un tipo de ética en los negocios, otra ética en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en las amistades, en la vida personal, y un tipo de ética diferente en el ministerio, en el servicio a Dios. Eso no puede ser posible. No, tú no puedes ser cristiano de viernes al domingo, por así decir una cosa, y el resto de la semana tener otro tipo de vida. O tú eres cristiano de tiempo completo o tú no eres cristiano. La palabra de Dios dice, capítulo 3 de Apocalipsis, cuando le da el mensaje por medio de Juan a las iglesias y habla sobre la iglesia en la Odisea. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en ese capítulo? Dice, es mejor que sea de frío o que sea caliente. Pero los tibios los vomitaré de mi estómago o lo vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. O es frío o es caliente. Pero tibio no, hermano. O soy cristiano o no soy cristiano. Pero aquellos que son cristianos por un tiempo y no son cristianos cuando llega el verano o cuando se van de vacaciones, nunca más se acuerdan de lo que Dios ha hecho en sus vidas y empiezan a vivir sus vacaciones como si fueran del mundo. Esos serán vomitados del estómago de Dios, dice la palabra. Hermanos, el carácter no opera de este modo. Si alguien te pide que le apoyen una mentira, piénselo muy bien, hermano, porque esa misma persona te mentirá 2 veces en el futuro a ti también. Hermano o hermana, lo que una persona está dispuesta a hacer con usted, que no sea la voluntad de Dios, también lo hará contra usted algún día. Que
Quiero recordarles que el carácter de un individuo siempre se hace evidente en todos los aspectos. No se puede dividir la confianza en partes, en absoluto. O somos confiables o no lo somos. O somos cristianos o no somos cristianos, hermano. Un cristiano se llama cristiano porque hace la voluntad de Jesucristo, porque tiene características de Jesucristo. Amén. Yo quiero terminar este mensaje con una tercera parte. La tercera parte de mi mensaje sobre el factor confianza es: la confianza es como una cuenta de ahorros, mi hermano. Amén. Alguien dijo las siguientes palabras: la confianza es como una cuenta de ahorros. Necesitamos hacer depósitos continuamente si queremos que crezca. Existen momentos en que las cosas van mal. Y es ahí cuando necesitamos hacer uso de nuestra cuenta de ahorros de confianza. Mientras que el resto de la cuenta se beneficia teniendo o creciendo en crédito de confianza. Les explicamos. Necesitamos construir nuestras relaciones en base a la confianza. Las actitudes, las decisiones, los compromisos en nuestras relaciones, si cumplimos con los compromisos, con la palabra que damos o las promesas que hacemos, entonces estamos ahorrando mucha confianza para en el momento de que pase una dificultad o una necesidad, entonces esa relación se sostiene porque dice: esta persona es confiable, yo conozco a esta persona porque esta persona le he visto la actitud o tiene un carácter de persona confiable. Vamos a leer en el Salmo 9:10. En el Salmo capítulo 9, versículo 9 al 10 dice: Jehová será refugio del pobre, Vuelvo a comenzar. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Sí vio? Es bonito este mensaje. En el versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocen a Cristo lo conocen por las promesas que Él ha hecho y Él ha cumplido. Conocemos el nombre de Él y eso hace que nosotros seamos mucho más confiables también. Dios nunca se esconde de aquellos que lo buscan. Pero eso no significa que no tendremos pérdidas, sufrimientos. Significa que estará con nosotros a pesar de las circunstancias. Amén. Iglesia, cada vez que vivimos algo negativo en la vida cotidiana, necesitamos acudir a nuestros fondos de ahorro personal en confianza. Cuando nos llega un acontecimiento inesperado en nuestras vidas, que no nos esperamos, que es desagradable generalmente, es donde nos vamos a dar cuenta si nosotros realmente tenemos confianza en Dios o en personas. O nos vamos a dar cuenta en el momento de la dificultad qué persona es confiable también en tu vida. Porque es muy fácil decir: yo te amo, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, cuando todas las cosas van bien. Pero cuando las dificultades llegan o en lo inesperado sucede, ahí nos damos cuenta en quién podemos confiar y si nosotros mismos somos confiables también. El problema es que cuando la persona experimenta muchas cosas negativas a la vez, también puede sufrir una falta de recursos en su propio carácter. De esta manera el resultado puede marcar el fin de una relación importante. Esta dinámica trabaja en cada área de la vida de una persona, sea laboral, familiar, matrimonial, no importa en qué área, esto trabaja de la misma manera. Si gastamos todas nuestras energías en una sola relación, entonces vamos a terminar, nos va a hacer falta energías para invertir en otras relaciones o situaciones de la vida. Si tú gastas toda tu energía en los amigos, no te faltará, te va a faltar energía para la familia tal vez. Si tú gastas toda tu energía en el trabajo, pues no vas a tener energía para ayudar en casa, en las necesidades.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si gastas toda esta energía en un problema personal, un problema que se te presentó, entonces también vas a tener problemas en el matrimonio, tal vez va a afectar tu matrimonio, porque no tienes reservas de confianza. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos que esas reservas de confianza crezcan y aumenten cada día más para el momento de la necesidad, hermanas. Es como un ahorro de dinero. Ahorramos algo de dinero para cuando haya una necesidad, una calamidad, un problema de algo que se averió, se dañó en casa, el carro se te dañó. Usted no va a sufrir mucho porque usted dice un momento, yo guardé o hemos tenido unos ahorros y esos ahorros nos van a servir para cubrir esta necesidad. Y así sucede con la confianza. Cuando nosotros confiamos en una persona o cuando nosotros somos confiables para una persona, cada vez que actuamos, la persona, esa confianza, esa relación se alimenta más por la confianza. Y cuando lleguen dificultades, entonces esa confianza nos va a sostener, nos va a mantener a nosotros en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque hemos ahorrado confianza en nuestra relación. La pregunta que podemos formularnos hoy es, ¿estamos haciendo depósitos constantes en nuestro carácter y nuestra confianza, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la familia, en el trabajo, en otras relaciones? Quiero terminar con este comentario que voy a hacer y quiero invitarte para que pienses un poco en tus relaciones más importantes, porque las relaciones requieren de una confianza digna, que esté depositando constantemente un comportamiento que produzca nuevos depósitos de valores y de buen carácter. Hermanos, el factor confianza es indispensable en todas las áreas de la vida, pero cuando nos decimos ser cristianos, seguidores de Jesucristo, nacidos de nuevo y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenga la plena seguridad que vamos a adquirir un carácter mucho más confiable. Vamos a ser personas más confiables. Vamos a ser padres más confiables. Vamos a ser hijos más confiables y vamos a ser unos ciudadanos mucho más confiables. Esto es lo que tenía para esta tarde. Quiero, hermano, desearles un mejor día. El resto del día que queda, que sean bendecidos nuevamente. Gracias por el tiempo. Gracias por su audiencia, por su participación, por sacar tiempo para escuchar estos mensajes. Guárdelo en su corazón, póngalo en la práctica, medite en la palabra de Dios, habla con Dios, que es el único que nos puede ayudar a crecer en este factor de confianza. Que Dios les bendiga, hermanos. Mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad,
aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Sí, estamos de nuevo. Tremenda palabra del hermano siervo de Dios, Antonio Herrera. Y les quiero pedir otra vez. Tenemos dos hermanos, Antonio Herrera, Gerald Valle, dos gran siervos de Dios que cada semana traen una prédica para encorajar, para animar a cada uno de nosotros. Y les quiero pedir para llevar a sus iglesias en sus oraciones. La iglesia de Amsterdam Norte y la iglesia en
Kampen, para que Dios hace obras maravillosas en la iglesia en Kampen y Amsterdam Norte, para que la iglesia hace lo correcto y sigue el principio de la primera iglesia de Jerusalén. Que Dios les unge y que Dios les bendiga para seguir con el trabajo maravilloso que están haciendo en el nombre de Cristo. Y muy pronto vamos a tener una tercera persona que va a predicar también en este programa una vez al mes. Y estamos haciendo los trámites para arreglar eso. Pero no olvida de llevar esas dos iglesias a Amsterdam Norte y Kampen en sus oraciones. Y la próxima canción la voy a dedicar a Antonio y Adriana Herrera. La voy a dedicar también a la familia Dovale, a Gerald, Judeska, Juventli, Judreilis, Judrek, también a Janine y Rienzo. La quiero dedicar también a Mireya Natale en Caracas, que nos está sintonizando en ese momento, y la familia Natale completa, y también a tía Viola y la familia allá en Suecia. Para ustedes tengo la próxima canción. Tengo la esperanza que me voy al cielo. Oh, sí. Pase lo que pase, me voy igual. Yo probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah. Yo probé su amor, qué bien me siento, fue una bendición. Oh, yeah. No me desespero ni me vuelvo loco, no, no. Yo vivo la vida de un día a la vez, y otra vez, y otra vez. Pare los oídos que ya queda poco, muy poco. Siento que Jesús ya está por volver. Yo probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah, 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 yeah. Yo probé su amor, qué bien me siento, fue una bendición. Oh, no, 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 no. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Quiero ver a niños jugando en las calles, oh, y que la inocencia vuelva a renacer otra vez. Quiero ver a jóvenes soñando grande, muy grande. Con Jesús se puede, solo hay que creer. Yo probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah, 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 yeah. Yo probé su amor, qué bien me siento, fue una bendición. Oh, yeah, yeah, yeah. Yo probé su amor, no me arrepiento, fue la solución. Oh, yeah, yeah, yeah. Yo probé su amor.
Sí, perdí el enfoque un momentico. Pero tengo una canción y la quiero dedicar con mucho cariño, con palabras de bendición, muy especialmente a Amarellis de Hasset. La quiero dedicar también a Bernadette Damasco, Patricia Iglesias, Latifa Félix, Angela Cron, la familia Soleyana, mi hermano Cedric, saludos, bendiciones. Y también a Omachechi. ¿Ya? Y la quiero dedicar también a nuestros hermanos de la Iglesia Evangélica La Puerta en Bonaire, Curazao, Aruba y Fuenlabrada. Para ustedes tengo la próxima canción. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. El merengue del Señor, que sabroso es danzar en la fiesta. Aló tu siervo también y goza el merengón. Aló tu siervo también y goza el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Así lo que suena. Y recibe bendición, recibe bendición, recibe bendición. Mira, Nelson Limpio, vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Hey! El lugar donde tú gozas y recibes sanación. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz. A este remanso de paz. Fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. ¡Fiesta!
te adoran por todas tus maravillas. Adoran, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Gracias, Señor, porque ahora tengo tu gozo y tu gozo es eterno. Nuestro lamento Te en adoramos. baile. Sí, la próxima canción la voy a dedicar con cariño y palabras de bendiciones a nuestra gente también de Bonaire, Varenia y Yuri Yanga y su casa completa. Y muy especialmente para Farrenston. Y Dios me puso algo en el corazón, especialmente para ustedes. Lo que Dios puso en mi corazón es: Dios siempre abre puertas. No sé por qué la tengo que decir, pero es lo cual Dios puso en mi corazón para decirles: Dios siempre abre puertas. Y sé que esas puertas, cuando Dios abre una puerta, nadie, pero nadie la puede cerrar. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción mientras vamos a preparar para la llamada. En un abrir y cerrar de ojos, como trompeta de jazz en solo, nadie sabrá hora ni día, como la noche en noche fría, así será. Y una nube negra que yo lo sé, que tú vas a ver, que tú serás, Cristo ya viene, que yo lo sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene.
ya viene. Mira que viene. Cristo ya viene. Praise, praise, yo sé que viene. Praise, praise, Cristo ya viene. Y así será. Y una nube dejará que yo no sé, tú vas a ver, que será, Cristo ya viene, que yo no sé, tú verás, que mi Cristo ya viene. Mira que viene. Cristo ya viene. Praise, praise, Cristo ya viene. Praise, praise, Cristo ya viene. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y ya vamos casi a finalizar la transmisión de hoy. Y llegamos al momento de la llamada. Porque quién sabe, quizás Dios tocó tu corazón. Quizás Dios habló contigo. Y Dios, te digo, quiero abrir la puerta esta noche para ti. Esta noche te quiero llevar al libro 1 Reyes, capítulo 19. Empezando desde el primer versículo. 1 Reyes, capítulo 19, empezando desde el primer versículo. Cuando Acab le contó a Jezabel lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a los profetas de Baal, ella le envió este mensaje a Elías: te juro por mis dioses que mañana, a esta misma hora, tú serás hombre muerto. Así como mataste a mis profetas, yo te mataré a ti. Elías entonces huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, ciudad de Judá, y dejó a su siervo ahí. Luego se internó en el desierto. Después de caminar todo un día, se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. Hasta ahí lo que sucedió con Elías y sus sentimientos, pero ahora viene Dios. Basta, le dijo al Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Entonces se acostó y se quedó dormido bajo el arbusto, pero mientras dormía un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Esta noche tú y yo podemos experienciar contratiempo en nuestras vidas. Esta noche tú y yo a veces podemos sentir la intimidación del contrincante. Y le voy a contar algo muy personal. Antes de convertirme, antes de tener un encuentro con Cristo,
Cuando las cosas se oponen contra mí, cuando tengo que pasar por situaciones tan difíciles, cuando me sentía tan vacío, cuando me sentía solo, cuando sentía que el mundo me ha abandonado, yo hice igual que Elías. Huí, entré en el desierto y entró en mi cabeza deseos de morir. No una vez, varias veces. Y estuve varias veces a punto de decir, ok, hasta aquí porque no puedo más, voy a poner un fin. Pero esta noche te quiero decir que desde el momento que acepté a Cristo en mi vida, esa intimidación del contrincante nunca, pero nunca más entró en mi cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo me dio la fuerza y la autoridad sobre ese pensamiento. Cristo me dio la fuerza y me enseñó para no tener miedo de la intimidación del enemigo. Porque el enemigo ya está vencido. Dios envió un ángel a Elías y el ángel dijo a Elías, como orden de Dios, levántate y come. Elías tenía que levantar, tenía que comer la comida, y la comida simboliza la palabra de Dios para así recoger fuerza. Y esta noche Cristo te está diciendo, levántate, no te quedas ahí sentado, no te quedas ahí escondido, porque esta noche yo voy a pasar por tu casa, te voy a dar la mano, me puedes tocar en la mano, puedes tocar mi manto de misericordia, mi manto de perdón. Hoy, la intimidación del enemigo, cualquier circunstancia por la cual el enemigo te está atacando, te está intimidando, puede ser en enfermedad, puede ser adicción, puede ser de todo. Pero esta noche Cristo quiere llegar a tu casa, te quiere dar la mano y decirte, ven conmigo, sígueme, porque yo te voy a dar fuerza. Levántate, come la palabra de Dios y anda, sigue caminando, porque ante ti, enfrente de ti, esta noche, hay tu salvación, tu sanación, tu bendición. Ahí está tu destinación, ahí enfrente de ti. Pero tú no la puedes ver en este momento porque estás intimidado por el enemigo. Pero por eso Cristo va a venir esta noche y te va a dar la mano y te va a decir, sígueme, yo te voy a abrir los ojos. Así puedes mirar que enfrente de ti hay la bendición. Por eso te quiero invitar esta noche para orar conmigo, para decir, Señor Jesús, yo vengo ante ti con un corazón abatido, con un corazón arrepentido, porque sé que te he fallado tantas veces. Pero esta noche yo te pido que me toques de la cabeza hasta los pies, que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa, que me des un nuevo corazón, que me des un nuevo espíritu. Transfórmame en una nueva creación.
y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y si esta noche has orado conmigo, toma contacto con nosotros. Mi hermano Antonio Herrera, Gerald Duvale, Cedric Solear y yo mismo te estamos esperando para darte información y guiarte en el camino que Dios abrió para ti. Sé que ya son las 9, pero vamos a clausurar con una canción de adoración. Vamos a adorar al único Dios que tenemos, que esta noche te quiere liberar. Yo voy a despedir de ustedes. Que tengan una buena semana. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a sus vidas, a sus casas, a su familia, sus hogares. Hasta la próxima semana. Y mañana mi hermano Seide continuará con la programación Empapiamiento. Chao, chao. Gracias, Señor, por tocar los corazones esta noche. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, y es santo, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, es sobrenatural. Yo lo vivo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. En cada clavo, traspaso mi cuerpo. Pensabas en mí, lo hacías por